Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, pero antes que todo me gustaría hacer una aclaración importante sobre el título de mi video. El título del video es El Carlos Slim colombiano porque el hijo de Pablo Escobar le hicieron una entrevista, un mexicano, y el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo, dice en la entrevista que si su papá hubiera aprovechado su talento para otra cosa, hubiera podido ser el Carlos Slim, pero de Colombia. Y yo quiero hablarles a ustedes un poco de eso. Quiero decir algunas cosas que tenía Escobar que tal vez lo podían relacionar con otro tipo de éxito en otro ámbito, ya sea en el empresarial o en otra cosa en la vida. Definitivamente era una persona que tenía talento, pero ese talento no lo aprovechó para las cosas buenas, sino para el mal y para el narcotráfico. Primero que todo, Escobar era un hombre que tenía una ortografía increíble. Una ortografía increíble. Cuando redactaba una carta, lo hacía muy, pero muy bien. Era increíble cómo redactaba. Incluso ni un profesional podía redactarte tal vez una carta tan bien. Aunque tú fueras un profesional, ni así tú podías redactar una carta tan bien como la hacía Escobar. El hombre tenía una ortografía increíble. Escribía muy bien el señor. Y eso es algo muy poco común en un narcotraficante. No es algo común. Vemos en él cosas que no es común en el perfil de narcotraficante. Como eso de escribir bien. Eso es algo, nos dice mucho de cómo era la mente de él, de su preparación y tal vez el del potencial que él tenía. Eso dice mucho de su potencial que lamentablemente lo usó para algo negativo, no para algo positivo. Otra cosa que él tenía que era muy buena, Escobar, era un hombre que hablaba bien. Era una persona que hablaba bien. Cuando daba entrevistas lo hacía muy bien. Cuando tú lo veías en la televisión o en algún reportaje o en alguna entrevista que le hicieron, hablaba muy bien. Y eso es algo increíble. Era una persona que hablaba muy bien, hablaba bien, y eso no es algo y es algo tampoco que es común en un perfil de narcotraficante. Una persona que hablaba correctamente, hablaba bien, y tú te dabas cuenta en las entrevistas que el del pasado, uno se podía dar cuenta de eso. Ya sea que la entrevista la pasaran por un noticiero o por alguna otra plataforma, el señor tenía buena dicción, y eso es algo muy importante y algo que nos muestra del potencial que tenía este señor, que lamentablemente eligió ser un narcotraficante y no un empresario de bien como lo es Slim, o como lo es Bill Gates, o como lo es Elon Musk, o como lo es, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento en Colombia, o David Vélez, que es también colombiano, o los Santo Domingo en Colombia. No, el señor tenía potencial para algo grande, pero usó su potencial para el mal, para el mal. Y, ¿saben algo? Otra cosa muy buena que tenía Escobar, algo increíble que tenía, era que tenía deseos de hacer negocios. Y qué pena que ese deseo lo usó para el mal, para el tráfico de drogas, para ese tipo de cosas. Ese deseo de negociar lo usó en ese ámbito, pero era una persona que tenía deseos de negociar, y eso es algo muy único en una persona, porque la mayoría de las personas no tienen deseo de negociar, sino de tener un empleo. La mayoría tiene un empleo, no tiene un negocio, no tiene ganas de negociar. Lo que tiene en su mente es deseo de ser empleado, de conseguir un empleo que le dé estabilidad. Pero no,
este señor tenía ganas de emprender y de hacer negocios, algo que lo hace único a él. ¿Por qué lo hace único a él tener ese deseo de hacer negocios que él tenía? Porque muy pocas personas piensan así, la mayoría no piensa así. Y tal vez con esa decisión había cierto potencial. Eso, lo de la ortografía, es algo increíble. Lo de hablar bien, también. Y lo del deseo de negociar es algo brutal. Habla mucho de las capacidades que este personaje tenía y que lamentablemente la usó para el mal. Yo nuevamente lo digo, este señor Escobar no es un ejemplo a seguir para nada, pero reconozco que tenía cualidades de personas con muy buena preparación, como lo de su ortografía, lo de hablar bien, hablaba bien, y también tenía algo muy bueno que era el deseo de negociar. Y qué pena que lo usó para el mal. Entonces, nada, yo quería compartir esto con ustedes. Yo creo que el hijo de él no está en lo incorrecto. Yo creo que este señor tenía potencial para convertirse en un gran empresario en Colombia, de un empresario honesto, como lo es Slim en México. Tenía el potencial de convertirse tal vez en el Carlos Slim colombiano, como él dice. Y qué pena que usó todo ese potencial, lo tiró a la basura y lo usó para el mal. ¿Qué ustedes creen sobre esto? ¿Ustedes no creen que el gobierno debería prestar más atención de que personas con un potencial tan grande no se vayan al mal, como lo hizo Escobar? El gobierno debería crear un programa de personas que le ven muchas condiciones para protegerlas, para que no se desvíen al mal, porque este señor, Pablo, parece que era un talento que se desvió. Y hoy en día las sociedades deben de cuidar los talentos.